Para la presencia real de la Eucaristía, Jesús, presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, nos acompaña el presbítero Antonio del Carmen Camacho Muñoz, que es misionero de Guadalupe. Él tiene estudios de formación en filosofía en la Universidad Intercontinental, cursó el año de espiritualidad y pastoral en el Valle de Mezquital, Hidalgo. Estudió teología en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, en el Seminario Interdiocesano de Tokio, Japón, estudios de teología, y fue ordenado diácono en la Catedral de Sendai por manos del señor obispo Raymond M. Chihiro Sato. Tiene una especialización pastoral para diáconos y el cuarto año de teología en el mismo Seminario Interdiocesano de Tokio, Japón. Sus estudios teológicos en la Universidad Pontificia de México y en la Universidad Intercontinental. Recibió la ordenación sacerdotal por manos del excelentísimo señor Francisco Cardenal Robles Ortega, entonces obispo de Toluca, actualmente arzobispo de Guadalajara, en el Seminario Mayor de Misiones en México DF. Sus estudios son un diplomado en Internet, diplomado en Organización y Diseño de Oficinas de Comunicación Social por el Instituto de Comunicación y Filosofía AC, diplomado en Radio y Locución por el Tecnológico de Monterrey, diplomado en Periodismo Digital por la Universidad Anáhuac del Norte, licenciatura en Teología en la Universidad Intercontinental, especialización en Cultura Digital, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías de la Información en el Tecnológico de Monterrey, maestría en Comunicación Aplicada y Planeación de Medios por la Universidad Anáhuac del Norte, seminario en Imagen y Comunicación Digital por la Universidad Anáhuac del Norte y taller de habilidades docentes, Universidad Anáhuac del Norte. Los idiomas que domina el padre: español, inglés y japonés, y tiene una amplia experiencia profesional y pastoral. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo Congreso Eucarístico Arquidiocesano al padre Antonio del Carmen. Fuertes los aplausos. Quien guste confesarse, a mano derecha hay sacerdotes ya realizándolo. Bienvenido, padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Konbanwa. Bueno, ya van aprendiendo japonés. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en este día, en este segundo Congreso Arquidiocesano. Hay muchas cosas que ya se han estado hablando acerca de la Eucaristía. Y dentro de lo que quisiera compartir, porque son muchas cosas, sobre todo experiencias, y el tema que me han pedido es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Voy a tratar de ser muy sintético. La ponencia como tal, imagino que la tendrán, ya está escrita. Quizá más tarde la podrán accesar en internet o en algún folleto que se les dará. No voy a seguir tal cual porque me tardaría mucho, pero sí algunos puntos esenciales. Y quiero iniciar con uno de los estrofas, el coro del 48º Congreso Eucarístico Internacional que se llevó a cabo en Guadalajara. Y decía: gloria a ti, hostia santa y bendita, sacramento, misterio de amor, luz y vida del nuevo milenio, esperanza y camino hacia Dios. Lo están viendo ahí en sus pantallas, y para mí es uno de los puntos centrales de todos los congresos, porque tenemos que alabar a quien nos ha dado la vida, pero también tenemos que reconocer que es la luz y la vida para nosotros y para el mundo entero. Pero si nosotros reconocemos eso, nosotros somos o nos convertimos en la esperanza y el camino hacia Dios. Lo dije quizá muy rápido. Somos nosotros, o tendríamos que ser, la esperanza
y el camino hacia Dios. ¿Por qué digo esto? Si nosotros conocemos a Dios y lo conocemos y estamos aquí por eso, entonces tenemos que invitar a todos a que lleguen a Dios. Esto pues no es tan fácil. Y de lo que en este segundo congreso se ha comentado y se va a seguir comentando, uno de los puntos centrales viene más abajo y que lo pueden leer. Que nosotros tenemos que ser ese latido del corazón de nuestra ciudad. Tenemos que ser alegría y esperanza. Y para ilustrar un poco esto, hace un par de semanas estuve en Roma, tuve la oportunidad de visitar el Museo Vaticano, y dentro de todas las pinturas, no sé si la alcancen a ver ustedes, ¿sí la ven ahí? Bueno, ahí está centrado nada más una parte, después vamos a ver dónde está toda, más amplia. Es una pintura que, si mal no recuerdo, el Papa Julio III le pidió al pintor Rafael Santi que pintara la Eucaristía. Y me llamó la atención, en ese momento me detuve a contemplar cómo la Trinidad está en lo que nosotros vemos: un pedazo de hostia, un poco de vino, pero que no es otra cosa sino la presencia real de Jesucristo. Están algunos apóstoles, algunos doctores, algunos señalando cómo es Dios Padre el que a través de su Hijo y por el Espíritu Santo se hace presente en la Eucaristía. Está muy sencillito esto, ¿verdad? Miren, más adelante, y esto ya lo sabemos, pero quiero recordar para ir profundizando. Si vemos la siguiente lámina, todos nosotros sabemos y lo hemos escuchado acerca de la presencia real. O sea, no, yo creo que lo conocemos, lo sabemos, lo experimentamos, y quiero partir de ahí. En la Eucaristía está la presencia real de Jesucristo. Jesucristo nos deja su cuerpo y su sangre, y en la última cena o la primera Eucaristía, ahí tienen las citas, viene la fracción del pan, que es el centro de la vida de la iglesia. Si nosotros formamos la iglesia y estamos convencidos que Cristo está ahí y comulgamos, ¿qué hemos hecho para no convertirnos en otros Cristos? Yo sé que intentamos, pero a lo mejor no hemos logrado ser otros Cristos. Y digo esto porque si nosotros fuéramos otros Cristos, cambiaría nuestra vida, cambiaría nuestras familias y cambiaría nuestra sociedad. Y yo creo que siempre en determinado momento le echamos la culpa al otro, sea quien sea. El corazón de la Eucaristía es Jesucristo. Y en este congreso queremos reflexionar que sea el corazón de la ciudad. En la siguiente lámina está más abierto lo que es esta pintura de Santi, donde están, les decía, diferentes apóstoles, teólogos, santos, inclusive en un costado, de su lado derecho, aparece Dante con aquella obra que hizo de la Divina Comedia, y donde precisamente pues va descubriendo a Jesús. Y vamos a la siguiente lámina.
El pan eucarístico dice que recibimos es la carne inmaculada del Hijo, ave verum corpus natum de María Virgen. Estamos nosotros a unos pasos del santuario de la Virgen de Guadalupe. Ella nos da a su Hijo. Está ahí presente. Y en una de las encíclicas Novo Milenio Ineunte, del número 40, dice: quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Y aquí me voy a quedar y a reflexionar. En el currículum escuchaban que estuve en Japón. En Japón son 126 millones de habitantes, shintoístas, budistas, y solo 500,000 son católicos, cristianos. Las parroquias que atendemos los misioneros de Guadalupe son muy pequeñas. Las más grandes tendrán 30, 40 católicos. Ahí solamente hay una misa el domingo donde van todos los católicos, los 40 o los 50. Cuando yo estuve en una parroquia, a la cual tal vez regresaré en 2 semanas, porque me han enviado allá y más adelante les platicaré de eso, me decía la gente: ¿cómo es en México la vida de la iglesia? Le digo: híjole, pues que yo recuerdo desde pequeño, mi mamá me llevaba al catecismo y éramos como unos 150 niños para el catecismo. Uy, padre, aquí nada más hay 2 niños que vienen al catecismo. Le digo: bueno, pero hay más niños, bueno, shintoístas, budistas. ¿Pero qué más? Bueno, pues el padre normalmente después de la misa convivía con nosotros, a veces hacía kermés, nos invitaba a un grupo de apostolado para ayudar, servir a la comunidad, había la lectura de la Biblia, reflexionábamos sobre las lecturas, estaba el grupo de liturgia, etcétera, etcétera. Dice: padre, qué bonito ha de ser en México. Dice: ¿y allá van todos los católicos a misa? Eso mismo pensé yo, y entonces me hice como el que no escucha y dije: bueno, creo que en eso estamos. Padre, pero imagínese, los católicos que van a misa están convencidos de su fe, trabajan en grupos apostólicos, van a misa, saben que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Entonces, en México las comunidades parroquiales han de ser muy bonitas. Y le digo: pues sí. Y entonces, cuando salen de misa, pues al igual que nosotros, pues les cuesta trabajo, ¿verdad?, dar testimonio de Cristo. Hago un paréntesis. Los paréntesis son los más importantes. Para ellos, ir a misa no es tan fácil, porque eso implica convertirse. Y normalmente tardan entre 6 y 7 años en convertirse. Uno no va a convertirlos, sino uno va a compartir la fe. Y después de que ellos ven que durante cierto tiempo uno dice la verdad por el testimonio, empiezan a acercarse. Y dice: yo quiero conocer a ese Señor que usted tiene ahí en ese pedazo de pan. ¿Quién es? Luego voy a regresar sobre eso. Y cuando se bautizan, ellos piden el bautismo. Uno no les dice: bautícense, no. Ellos piden el bautizo y se le da los sacramentos de iniciación. Pero se convierten y dejan todo. Es decir, ya no son shintoístas, ya no son budistas, dejan inclusive a su familia, porque en Japón la cultura es muy fuerte y dice la familia: si tú te conviertes, te desheredamos y dejas de ser nuestro hijo o nuestra hija. Y ellos, convencidos de ello, lo aceptan. Y la ceremonia se realiza una vez al año en la vigilia pascual. No hay bautizos como aquí cada 8 días, es una vez al año nada más. Y es en la vigilia pascual. Y entonces ellos, al dar testimonio en el trabajo o en la escuela o en la misma sociedad,
pues les cuesta mucho, son señalados, mira, ahí va un cristiano, y se fijan en todo. Entonces, no es tan fácil. Cierro el paréntesis. Y decían la gente de la parroquia, híjole, pues sí les cuesta trabajo, pero qué bonito, porque si todos son católicos, cristianos, en México no hay robos, no hay envidias, no hay narcotráfico, no hay corrupción, todos se llevan como hermanos. Qué bonito, México es el paraíso. Les pregunto, ustedes, no los de afuera, ustedes que están convencidos de que Cristo está en la Eucaristía, que comulgan al menos el domingo, que intentan dar testimonio de su fe, ¿ha cambiado algo en la sociedad? Después vamos a volver sobre ese punto, porque ahí es donde la presencia real de Jesucristo se hace vida. Y más adelante, siguiendo, dice, la Eucaristía no termina entre las paredes de la iglesia. Yo creo que ya reflexionaron sobre el aspecto misionero de la Eucaristía. Es decir, que tenemos que ir más allá de las paredes del templo. Nuestra fe no se circunscribe, no está limitado al templo físico, sino que tenemos que construir ese templo espiritual y personal con cada uno de nosotros. Para lograr llegar a este punto, la iglesia, que es madre y maestra, nos ha dado un gran sacramento que a veces no lo aprovechamos, que es la penitencia. No se vale nada más creer, pensar, o que alguna vez escuchamos, bueno, si yo comulgo, pues ya mis pecados se borraron. No se vale. El mismo Señor nos dice, primero hay que reconocer que somos pecadores. Y para eso hay un ejemplo muy interesante. Dice, somos vasijas de barro, ¿verdad? Y las vasijas de barro se rompen. En Japón, a diferencia de México, cuando nosotros rompemos una vasija, ¿qué pasa? ¿La tratamos de arreglar o la tiramos? ¿Y Dios nos tira? No. ¿Qué hace? Nos arregla. Bueno, hagan de cuenta que ustedes quieren arreglar una vasija. ¿Con qué la arreglan? ¿Con qué la pegan? ¿Con cola loca? ¿Con resistol? Bueno, en Japón, los artesanos cuando rompen una taza de barro, lo que hacen es la pegan con oro para que quede más hermosa de lo que estaba. Bueno, eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos pone oro, nos pone su corazón. ¿Quién es su corazón? Jesús. Imagínense. Luego entonces tiene mucho mayor sentido el irnos a confesar, porque el Señor nos va a derramar su misericordia, pero ¿para qué? Para no volver a pecar y estar dispuestos a recibir a Dios. Si recibimos a Dios y salimos del templo, tenemos entonces que ser testimonio que Cristo lo llevamos aquí. A ver, un paréntesis, recuerden, es el más importante. Si nosotros comulgamos, somos conscientes, Cristo está en mí. Si yo salgo del templo, ¿Cristo dónde va? ¿Se quedó ahí o va conmigo? Si yo voy a trabajar, cualquier trabajo, ¿se quedó en la casa o va al trabajo? Si yo veo que en el trabajo hay injusticia, si hay todo lo que ustedes quieran ver, ¿Jesucristo se quedó ahí en mi oficina o va también a los problemas? Porque en México, que nos decimos católicos, que nos bautizamos, no cambiamos y nos quejamos. Yo creo que este congreso tiene que sacudirnos y decir, señores, señoras, hombres, mujeres, no más, porque así nos creó Dios, hombre y mujer, ya basta de mediocridades y vamos a ser cristianos de corazón, de verdad. Y nosotros, no otros los que están afuera, nosotros vamos a hacer ese latido en la ciudad, poco
pero de calidad. Por eso Dios elige entre muchos algunos para que le sigan. Desgraciadamente los que le siguen, ¿cuántos son? Pues muy poquitos. Pero dice el Señor, con estos 12 vamos a construir la iglesia. Y miren cuántos somos. Cierro el paréntesis. Si nosotros cada vez que profundizamos en la Eucaristía, y háblese en la liturgia, háblese en la Biblia, en los documentos de la iglesia, porque también hay otra cosa que yo quiero comentar, no somos tontos. Si están aquí es porque tienen una preparación y que de verdad yo les quiero agradecer porque se han tomado la molestia no solo de abrir la Biblia, sino de ver qué significa ese pasaje para mí, para mi familia en este tiempo. Y si nos damos cuenta, a mucha gente le cuesta trabajo esto. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí es que nosotros tenemos una gran misión, una gran tarea y un gran reto. Y ese reto lo quiero explicar con un carácter, si me hacen favor. Cuando yo estudié teología en Japón, la primera clase fue de cristología. Decía el maestro: Sore de wa minasama, kyo wa Cristo kyoron seta ni ichi de aniragara watashi ito issho ni yarimashou. Wakarimashita ne. Y me quedé igual que ustedes. No entendí nada. Y eso fue después de 4 años. 2 años de estudiar japonés, 1 año de práctica, otro año en el seminario y dije, ahora sí, pues nada. Y después de 8 años alcancé a entender este carácter, lo que nos decía el maestro de cristología. Dice, esto es el centro de toda nuestra vida. Si ustedes comparten esto a los demás japoneses, Dios hará lo demás. ¿Qué significa este carácter? En sí son 4. Se lee Seitai y significa, ahorita les digo, la parte que ustedes están viendo del lado izquierdo es como una escalerita, ¿verdad? Bueno, esa es una oreja. Se dice mimi, oreja, escuchar. Después sigue un cuadro. Se lee kuchi, que significa boca. Y abajo están como 3 palitos y uno en medio. Se lee o, que es todo completo. Se lee sei, significa Dios o divino. ¿Por qué? Porque es el rey que escucha y que habla. Creo que ya se están empezando a imaginar de qué significa esto. Entonces el primer carácter, sei, es el Dios, el rey que oye y que habla. Después el segundo carácter de la derecha tiene 2 partes. Uno que es un palito, que es el carácter simplificado de nin, que significa hombre. Y el de la derecha, el último, como si fuera un arbolito, se lee hon, que es la base, el origen. Significa el origen del hombre. Los japoneses son muy inteligentes. Seitai es Eucaristía. Significa, porque es el origen del hombre, está en el Dios que oye y que habla. Imagínense, el origen del hombre está en el Dios que oye y que habla. Ese es el Antiguo Testamento. Dios que escucha a su pueblo y que habla a través de los profetas. ¿Quiénes son los profetas de hoy en día? Nosotros, por si no lo sabían, somos nosotros. Y un profeta, habla de las cosas de Dios. Porque primero
las escucha y después las comparte. Pero ¿a quién se los comparte y a quién va a escuchar? Al hombre. Nosotros tenemos que saber escuchar, no oír, saber escuchar, pero también saber hablar. Hay un tiempo para oír, escuchar y un tiempo para hablar. Pero tenemos que conocer a este hombre. Y para eso nosotros tenemos algo que a veces lo ocupamos para poner el recibo de la luz, del teléfono, es la Sagrada Escritura. Yo no sé, a ver si volvemos a repetir esto. Si es Sagrada Escritura, ¿cómo voy a poner algo mundano en medio de la Sagrada Escritura? Ojalá que ahorita llegando a la casa quiten eso. Bueno, ustedes no lo tienen, ¿verdad? Tienen la Biblia abierta. Y decía un profesor, cuando la Biblia, la Sagrada Escritura, la tenemos en la casa y está sin usar, es como nuestro cerebro y nuestra alma, no la usamos. Tenemos que usar la Sagrada Escritura, tenemos que leerla, reflexionarla y escuchar qué nos dice Dios y compartir lo que nos dice Dios. Viendo este carácter que es ETA y que es la Eucaristía, podemos entonces ahora ir descubriendo que la labor que tenemos cada uno de nosotros es aprender de Cristo, alimentarnos de Cristo, pero también compartir a Cristo. Y nuestra tarea, el reto que tenemos cada día es llegar a las personas que están alejadas, como dice el Papa Francisco, en las periferias, que están alejadas, y atraerlos hacia Cristo. Y ahí no se vale que sea entre nosotros, porque resulta que en algunas parroquias de otro país que no es México, cuando vienen a misa, las 5 o 6 personas, y tenemos el grupo de liturgia, son las mismas 5 o 6 personas, vamos al grupo de Biblia y son las mismas 5 o 6 personas, y no salimos de ahí, no se vale. Ahí estamos siendo egocéntricos y nosotros tenemos que ser periféricos, tenemos que salir. De hecho, el Señor nos invita a que seamos misioneros. Vayan y evangelicen ¿a quiénes? A los de la calle, a mi familia nada más. ¿A quién? A todos, a todos. Entonces, en esto vamos descubriendo que la presencia real de Jesucristo en nuestra vida tenemos que llevarlo a los demás. No se vale quedarnos con ese tesoro, porque lo sabemos, lo conocemos. En el magisterio de la iglesia nos lo dice, los santos, en ellos Santo Tomás de Aquino ha hecho una gran descripción de lo que es la Eucaristía, ha compuesto el himno precisamente a la Eucaristía, y es precisamente no para él, sino para los demás. Y ahí es nuestra tarea, llevarlo a los demás. Ahora bien, ya vimos cómo en Japón nos da idea de lo que es la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo. Ya hemos en los diferentes documentos de la iglesia que tanto desde los santos padres hasta los papas actuales hablan en determinado momento de la Eucaristía. Pero ¿cuántos de nosotros aprendemos de la Eucaristía de rodillas? Vamos al Santísimo, que está ahí, la presencia real de Jesucristo, Dios mismo, imagínense, Dios mismo está ahí. ¿Cuántas veces vamos con esa actitud? Un padre espiritual me decía, si tú quieres aprender de Cristo es de rodillas, porque es la manera más fácil de entrar en diálogo con Dios. Y si nosotros descubrimos que está ahí Cristo, ¿por qué entonces
vamos a darle lo que nos sobra del tiempo. Normalmente cuando vamos a misa, pues nos regresamos. Muy pocas personas, porque las hay, se quedan un rato agradeciendo, pidiendo, orando con Dios, con Jesucristo Eucaristía, por uno, por la familia, por los demás. Muy pocos. ¿Qué pasaría si de verdad todos oráramos ante el Santísimo? Yo estoy convencido que México cambiaría. Yo creo que por ahí tenemos nosotros que ir viendo algo muy concreto y como un resultado de este segundo Congreso Arquidiocesano, Congreso Eucarístico. Tenemos nosotros que aprender a darle lo mejor a Dios. Dios nos dio lo mejor, nos dio a Cristo, a nosotros, sus hijos. Muy amable, gracias. Es que me emociono hablando de la Eucaristía. Si nosotros de veras le diéramos ese tiempo valioso, y ojo, tiempo valioso no es todo el día, sino decir, Señor, este día te voy a dedicar un minuto, pero consciente de cuerpo y alma que te lo voy a dedicar a ti, cambiaría. Es más, hasta nuestra salud cambiaría. Pues no, que Cristo es nuestra salvación. ¿Por qué vamos a otros lados si tenemos a Cristo que nos da la salud? Yo no entiendo. Ayer ustedes escucharon al señor cardenal, ¿no?, que decía que en Guatemala, ¿verdad?, pasaba algo así, que en lugar directo con el Señor iban con sus secretarios o las secretarias, ¿verdad? Los santos y las santas son sus secretarios antes de llegar a Dios. Yo conozco una persona que tiene mucha devoción al Divino Niño. Y en una ocasión, en un lugar, fuimos a visitar un templo. Y le dije, mira, espérate, vamos a ir al templo, vamos a verlo. Agarró y como Juan por se adelantó, llegó, se fue a la derecha, llegó al Divino Niño. Le dije, ándale, esta sí sabe. Esta no se fue con los secretarios, se fue directamente con el mero mero. ¿Qué nos cuesta ir con Dios mismo? Y no es que hagamos a un lado a los demás, a los santos o a las santas, pero si tenemos a Dios, ¿por qué nos desviamos? Y eso sucede en nuestra vida muchas veces. Yo creo que ahí tenemos mucho que ir aprendiendo, un servidor, todos tenemos que ir aprendiendo, y estos congresos nos ayudan a ir aprendiendo, a profundizar más, a ir descubriendo. Uno nunca deja de descubrir cómo Dios se nos aparece en el camino. El problema es que o no lo queremos ver o hacemos que no lo vemos y le damos la vuelta. Y por más que el Señor se nos aparece en el camino, no más no. Y les estoy diciendo ahorita que se les aparece y tampoco entienden. No me entendieron, ¿verdad? A ver, acabamos de pasar la fiesta, ya casi hace 8 días, de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Y dicen que en el sacerdote está Cristo. ¿Ya entendieron? No, ¿verdad? Todavía no. A ver, otra vez. Cuando el sacerdote en la Eucaristía, en la misa, la celebración de la asamblea, en la acción de gracias, en el momento central de la Eucaristía, en la consagración, ¿quién consagra? Cristo. Porque ¿quién está ahí? Cristo. Muy bien. ¿Y nosotros nada más ahí o también todo el tiempo tenemos que ser el reflejo de Cristo? Todo el tiempo. Entonces, si Dios se nos aparece, ¿verdad?, en cada momento, ¿por qué le damos la vuelta? ¿Ya me entendieron? Cuando el sacerdote trata de hablarnos, de acercarnos, no es Él, es Cristo que quiere acercarse a ustedes. Por eso, cuando Cristo instituye también el sacerdocio, es para perpetuar
la Eucaristía, su presencia real. Y de aquí, pues nosotros tomamos, o deberíamos de tomar muy en cuenta, el trabajo de las vocaciones sacerdotales. El día que se acaben los sacerdotes, ¿qué va a pasar? Entonces, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que si queremos que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía se haga presente, tenemos que pedir por vocaciones sacerdotales. Nos quejamos de, es que el Padre no me hace caso. No, pues si son, ¿cuántos? 10,000, 20,000, pues está medio difícil, ¿verdad? Pero yo les digo esto, en Japón me han dicho que mi parroquia es de las más pequeñas. Tengo 5 millones de habitantes. Esa es mi parroquia. ¿Con cuántos me quieren ayudar? Así que no se quejen. Aquí tienen más sacerdotes. No quiere decir que me los vaya a llevar a todos. Que el padre ya dice que está apuntando. Ah, no, es que ya me falta menos. Es que como vi amarillo, pues al sol naciente ya se quiere ir. Dije, no, pues como está coordinando aquí el Congreso. Entonces, quiero regresar a este punto. Si nosotros conocemos, sabemos, estudiamos que Cristo está presente en la Eucaristía, que es la presencia real, tenemos que llevarlo siempre con nosotros. Y si está con nosotros, todos nosotros nos convertimos en esa presencia de Jesucristo para los demás. Luego tiene sentido lo que decíamos al inicio, que nosotros somos el latido del corazón en la ciudad, porque llevamos a Cristo. Si no lo llevamos, pues entonces ese corazón está muerto. Pero ese corazón tiene que estar limpio. Por eso nos invita a la conversión. Y para ello, la Iglesia nos propone y siempre dispone de los sacramentos. Y recordando que los sacramentos, como canales de la gracia de Dios, nos ayudan a llegar a la santidad. Dicho de otra manera, a ser felices. Dios quiere que seamos felices. Aunque nos empeñemos en no serlo, Dios se empeña en que seamos felices. Por eso tiene razón la celebración eucarística todos los días. Y con esto ya quiero terminar. En Japón, un padre de nosotros celebraba todos los días a las 7 de la mañana la misa. No hay 9 ni 7:1, a las 7 de la mañana. En Japón son muy puntuales, y puntuales es puntual. A las 7 comenzaba y a las 7:35 terminaba. Y todos los días pasaba una persona, porque la iglesia siempre estaba abierta, igual que aquí, siempre abierta debe de estar. Entonces el padre justo pasaba cuando estaba la consagración, pasaba esta persona. Después de 5 años, esa persona se detuvo, volteó y entró al templo. Esperó a que terminara la misa y le dijo al padre: mire usted, he llevado 5 años todos los días a la misma hora y veo que lo que usted dice lo cumple. Pero a mí me interesa conocer a ese señor que está ahí. ¿Quién es? Imagínense el padre que haber dicho, después de 5 años, valió la pena. Y aquí por 1 mes, 2 meses ya nos quejamos. 5 años. Y entonces le dijo, como dice el Señor, ¿quieres saber quién soy? Ven y lo verás. Y lo vio y se convirtió. Y es uno de los católicos más comprometidos de la iglesia. Y él dice, a mí no me creas, créele al Señor. Pues yo quiero terminar diciéndoles que no me crean a mí, créanle al Señor, porque Él vive aquí y ahora en cada uno de sus. Gracias por su participación en el segundo Congreso Eucarístico. Nos ha dado mucha alegría recibirlo y tenemos un pequeño obsequio para usted de parte del comité organizador del Congreso. Es un libro del doctor Castañón, la película El Gran Milagro y un lindo cáliz. Muchas gracias, padre.
Muchísimas gracias. Si me permiten 30 segundos. Claro que sí, padre. 30 Nosotros segundos, tomamos 30 asiento. segundos. Yo en 2 semanas, mi instituto, Misioneros de Guadalupe, fundado por los obispos de México, me envía de regreso a la misión de Japón. Ya está pues todo, maletas, bueno, mi túnica, ¿verdad? ¿Cómo no? Me voy a llevar este cáliz para celebrar y acordarme de ustedes en Japón. ¡Bravo! Gracias. Para que nos encomiende.